Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisina de Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso voy a responder varias consultas que me llegaron por privado en mis redes sociales, consultándome sobre qué estuve utilizando yo para recuperar la fuerza y la flexibilidad más que todo en mis dedos. Yo estuve haciendo una rehabilitación dentro de todo muy larga y yo a ustedes les había comentado que la primera fracasó. La segunda, con mi kine Claudio, él decidió que hiciéramos una rehabilitación más tradicional utilizando peso y más que todo bandas. Estas son las últimas bandas que estuve utilizando yo en rehabilitación y son específicas para lo que serían los dedos. Aquí van a ver que voy a tener unas bandas muy variadas de distintos colores. Antes de comprar cualquier ejercitador, vayan a verificar por favor si tienen algún tipo de lesión, ¿sí? En mi caso, yo tuve una lesión, una fractura, y por ese motivo yo tuve que ejercitarme. Pero sí o sí tienen que ustedes verificar si tienen una lesión previa y si ustedes pueden utilizar este tipo de ejercitador. Yo voy a tener bandas que van de tensión muy baja, baja, media y alta. Siendo justos, uno tiene que arrancar siempre por la tensión muy baja. Y a medida que va avanzando la fuerza más que todo en sus manos, ahí recién ustedes pueden pasar a la otra banda. ¿Qué fue lo que a mí me sorprendió de esto? Uno, que desconocía que existían este tipo de ejercitadores. Dos, la poca cantidad de repeticiones que yo tenía que hacer y las pocas series que también me dio para hacer. Sin mencionar que obviamente poco a poco fui recuperando la fuerza. Quiero aclarar algo. Cuando yo me lesioné, él me dijo que probablemente iba a necesitar ejercicio también en mi mano derecha. ¿Por qué? Cuando uno se lesiona o se fractura y la mano está parada durante mucho tiempo, la otra mano, la contraria, está haciendo el esfuerzo de las dos. Y por ese motivo, en rehabilitación tienen que ejercitar sí o sí las dos. Mucho cuidado con eso, por favor. En mi primer rehabilitación eso no ocurrió y por ese motivo mi mano derecha también sufrió y sí falló un poquito. Después, en mi segunda rehabilitación, sí corregimos el error también de mi mano derecha. Siempre tenemos que ejercitar ambas manos, no solamente para evitar lesiones, sino que una trabaja un hemisferio del cerebro y la otra trabaja el otro. Entonces, por ese motivo, siempre tenemos que ejercitar las dos. Yo, en mi caso, cuando recién comencé con esta rehabilitación y me mostró estos ejercitadores, la verdad es que no los encontré en el mercado. Entonces, lo que hice simplemente fue conseguirme varias de estas banditas de librería y hacer un prototipo bastante burdo. No se los muestro porque se me van a reír. Lógicamente, lo mejor siempre es encontrar las originales. ¿Por qué? Porque así voy a tener variedad de tensión. Incluso con todo el ejercicio que yo hice, nunca pasé de la banda media. ¿Cómo funciona esto en realidad? Yo voy a agarrar esta, que es la más llamativa, y van a ver que tiene distintos tipos de perforaciones. El dedo gordo o el pulgar tiene que ir en el medio y el resto de mis dedos va a ir en las otras perforaciones. ¿Qué es lo único que yo tenía que hacer? 3 series de 6 repeticiones, de 6 a 8, ahora hago 8, pero cuando comencé hacía solamente 6. Lo único que yo tenía que hacer era abrir lentamente mi mano y ahí iba a sentir la tensión de la banda. Por ningún motivo tenía que dejar que la banda se cierre sola, porque así podía llegar a producir algún tipo de lesión. Aquí el chiste básicamente es que ustedes manejen la banda y cuando ustedes abran lentamente sus dedos, lentamente también los cierren. El ejercicio es siempre lento. Entonces, yo lo voy a mover así para que ustedes lo puedan ver. Abro lentamente mis dedos, cierro lentamente mis dedos. No tengo que dejar que la banda me lleve. Siempre tengo que controlarlo yo. Entonces, hacía esto 6 veces con una mano, paraba, cambiaba de mano, hacía exactamente lo mismo, abría, lentamente cerraba.
abría, lentamente cerraba. Hacía 6 repeticiones más, me lo sacaba, descansaba 30 segundos y volvía a repetir todo de nuevo. Son 3 series por cada mano. Eso fue lo que yo estuve haciendo este tiempo. Claro está, no es el único tipo de banda que estuve utilizando. Estuve utilizando muchísimas bandas para recuperar la flexibilidad en toda mi muñeca, en todos mis dedos y lógicamente la fuerza que yo necesitaba para regular nuevamente la tensión al tejido. Al comienzo no es que yo ahí nomás comencé a tejer de la misma manera que hacía antes, no. Fue un proceso para volver a encontrar mi tensión y en el medio yo, para que ustedes no lo noten, lo que estuve haciendo es cambiar un poquitito mi tensión con ayuda de unos pequeños implementos y lógicamente cambiando mi forma de tejer para que este cambio de tensión no se vea. Después de todo el ejercicio y toda la rehabilitación que estuve haciendo, sí recuperé mi tensión original y ahora sí tejo de manera normal. ¿Cómo funcionan estas otras banditas? Aquí traje una pequeñita para que ustedes la puedan ver. Estas también van a estar reguladas por colores, por favor, ¿sí? Pueden ver que están todas reguladas por colores. Significa que tienen distinto tipo de tensión. Yo voy a agarrar esta, que es bien llamativa. Y con esta tenía que hacer exactamente lo mismo. 3 series de 6 repeticiones. Y yo tenía que simplemente meterla en 2 de mis dedos, dejaba mi mano en una mesa y generaba movilidad lateral en mis dedos. Pero recuerden aquí, no tengo que dejar que la banda me lleve. Tengo que mover mi dedo lentamente, regresarlo lentamente. Mover mi dedo lentamente, regresarlo lentamente. Y así con todos, por favor, ¿sí? O sea, yo tenía que ejercitar cada uno de mis dedos. Ahora vamos a moverlo para allá para que se vea. Aquí también. Movía, regresaba. Movía, regresaba. ¿Sí? Así con todos. Estos son los ejercicios en realidad que yo estuve realizando en rehabilitación. En mi caso, yo hasta el día de hoy los tengo que estar utilizando porque necesito todavía mayor fuerza en mis manos. Y si hacemos algún directo, seguramente me van a ver utilizando esto cuando mis manos se cansen un poquitito. Pero probablemente voy a estar utilizando uno de una tensión un poquitito más baja. ¿Qué otra cosa estuve utilizando? Este pequeño ejercitador digital que me dijeron que suelen utilizar mucho los músicos. ¿Por qué? Ellos necesitan tener fuerza y, más que todo, agilidad para trabajar cualquier instrumento de cuerdas o incluso un piano. Entonces, por ese motivo, este pequeño ejercitador manual les sirve para tener también esta fuerza que necesitan en cada uno de sus dedos, ¿sí? Yo aquí lo estoy haciendo muy lentamente para que ustedes lo puedan ver. Pero aquí pueden ejercitar todos los dedos o pueden ejercitar cada uno por separado. Todo esto fue lo que yo estuve utilizando para recuperar la fuerza en mis manos y más que todo en mis dedos. Pero recuerden, por favor, lo más importante es siempre consultar con un profesional de confianza. Estas son todas herramientas, pero si no sabemos cómo utilizarlas y cómo regularlas, pueden llegar a dañarnos. Entonces, por ese motivo, por favor, yo les muestro el ejercitador que estuve utilizando, pero siempre en cada ejercicio, si ustedes quieren que les muestre más, les voy a decir, por favor, consulten primero con un kine de confianza. Este sería nuestro video de hoy, espero que les gustará y nos veremos la próxima.